puede utilizar, ¿no? Entonces, para esto se utilizan válvulas distribuidoras, ¿ya? Una vez que pasa por las válvulas distribuidoras, ya se puede alimentar a los cilindros, pero ya existen diferentes, ¿no? Entonces, todo ese es el proceso del tema de los circuitos neumáticos. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas que se tiene gracias al tema de la neumática. El aire se puede obtener fácilmente y es abundante en la tierra, ¿no? Como les decía, es barato, es una energía limpia, no es explosivo. Sí, sí puede producir algún daño menor si es que uno se está en contacto con una presión elevada, ¿no? Eso sí, pero no es explosivo. Es porque el aire como tal no es un fluido que es como el gas propano o el metano, ¿no? Que por una chispa generan una explosión. El aire comprimido no. Los elementos del circuito neumático pueden trabajar a velocidades bastante altas y se pueden regular bastante fácil, bastante, bueno, fácilmente, ¿no? ¿Esto por qué? El aire es compresible, entonces podemos generar altas presiones. Al generar altas presiones, en un circuito neumático podemos generar velocidades elevadas, ¿ya? Y así también estas se pueden regular a la presión que se requiera. Entonces, regulando esta presión, se puede regular la velocidad del mismo, la velocidad del elemento de trabajo o también llamado actuadores, ¿ya? El trabajo con el aire no daña los componentes del circuito, como por ejemplo no se produce el tema del golpe de ariete. Sí se produce en una mínima escala, pero no como con un fluido como por ejemplo el agua. Por ejemplo, en el agua bastante y casi siempre se tiene el efecto del golpe de ariete en las válvulas al momento del cierre y al momento de abrir, ¿no? Una válvula hidráulica, ya sea del tipo mariposa, ya sea del tipo bola y demás, ¿no? Los cambios de temperatura no afectan de forma significativa en el trabajo. Eso sí, sube la presión, pero no se eleva tanto, ¿no? La temperatura, ya sea en el acumulador, porque no sé si han llevado manufactura. En manufactura se han dado cuenta en el tanque de oxacetileno, cuando se hace reaccionar eh, el carburo, el tanque empieza a calentar. Si es que no lo han notado, bueno, cuando suelden con el tema de oxacetileno, se van a tocar el tanque cuando ya esté más o menos reaccionando a los 2 bares, 3 bares, y el tanque ya calienta. Y la tapa de alimentación está un poco más caliente que el tanque. Entonces, en tema de aire comprimido es lo que también pasa, ¿no? En los ductos se sube una temperatura, pero no es una temperatura muy significativa que se pueda notar. La energía es limpia, ya lo hemos dicho, se pueden hacer cambios de sentido de forma instantánea. Eso también, ¿no? Por ejemplo, con el agua es un poco difícil, ¿no? Porque se produce el tema del golpe de ariete que acabamos de mencionar anteriormente. Entonces, hacer un cambio de dirección bruscamente daña los equipos en tema si usamos como por ejemplo el agua, pero en el aire, como el aire es compresible, entonces hacemos un cambio de estado, un cambio de sentido, no nos afecta mucho, es instantáneo ese cambio. Eso serían el tema de ventajas. Las desventajas que se tiene en el tema del uso del aire comprimido o en el tema de neumática, si el circuito es muy largo, ahí sí se tiene pérdidas muy apreciables, ¿no?
Otra desventaja que se tiene en el manejo del aire comprimido sería para poder recuperar el aire previamente, se utilizan instalaciones especiales, ¿no? O sea, ya se tiene que hacer un sistema o ya instalar otra red más, digamos, ¿no? Que vamos a ver más adelante el tema de redes de aire comprimido. Ahí me van a entender el tema de esto de recuperar el aire. Las presiones a las que trabaja habitualmente no permiten obtener grandes fuerzas y cargas. Eso sí, o sea, el aire es compresible, pero no es para, como por ejemplo, no se puede generar fuerzas como se genera con tema de la fuerza hidráulica, ¿no? El teorema del principio de Pascal y todo eso. Esto por el tema de compresión del aire. Entonces, se tiene una limitante que es las fuerzas y las cargas hasta cierto punto se pueden lograr. Pero eso sí, es bastante utilizado para accionar y abrir y cerrar actuadores especiales en lugares especiales. Otro de las desventajas del aire es que es el tema del ruido, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han abierto, si tienen un compresor en casa, abren la válvula de alimentación o la válvula de purga que tiene por debajo del compresor o en la parte donde está el tanque, en la parte inferior, abren y hace un sonido que hay veces hasta es molestoso para el oído, ¿no? Entonces eso hay que cuidar, porque eso nomás, eso es lo más molestoso, el ruido. Entonces, para esto, para eliminar este ruido, también existen temas de nosotros en neumática, los especialistas en neumática lo llamamos como silenciadores. Son componentes que que son diseñados esencialmente para evitar este ruido. Aún así, pero sigue existiendo ese ruido. Esas serían las desventajas de tener o aplicar el tema de la neumática o el aire comprimido, ¿no? En sistemas o en instalaciones. Ahora, los componentes más importantes que se debe tener muy en cuenta al momento de hacer un circuito neumático son estas, ¿no? Aquí ya pueden visualizar, ¿no? El tema del compresor neumático, esto es igual otro tema. Existen diferentes tipos de compresores. Así, a grosso modo, les puedo mencionar que existen compresores de pistón, compresores de engranajes, compresores de émbolos, lóbulos y demás. Entonces, el más utilizado en la industria y el más comercial es el tema de los pistones. Ya que hemos trabajado nosotros en Cota Cota, el compresor verde que utilizamos es un compresor tipo pistón de una etapa, si no me equivoco. Entonces, esa es. Las de tornillo también existen, ¿no? No sé si han visto, si por curiosidad estaba ahí, hay un componente que está en el depósito igual, que es tipo un engranaje helicoidal, a la que vamos a llamar compresor de tornillo. Pero esto lo vamos a ver luego. Lo que nosotros nos tiene que ahorita importar es el tema de la simbología, ¿no? ¿Cómo se simboliza un compresor? Esta es la simbología de un compresor. También se puede simbolizar de otra forma. Yo creo que lo han visto de esta forma. Es un redondito con un puntito al medio y una salida. Eso también simboliza un compresor, o también lo han visto de esta forma. Esa. Entonces también simboliza tema de alimentación por compresor. Ya, pero compresor como tal es esta. Luego, después del compresor, viene la etapa de compresión o acumulación de aire. Entonces, ¿dónde se acumula?
Es un botellón gigante, dependiendo del caudal que se necesite, se dimensiona el depósito y ahí es donde está a una presión necesaria, ¿no? Que puede llegar en, en compresores de 10 HP hasta los 40 litros más o menos. Después viene el tema de la unidad de mantenimiento o también llamado elementos de protección. Esta unidad de mantenimiento es muy vital en un circuito neumático. Lo vamos a tocar más adelante y les voy a decir el por qué. Luego vienen los elementos de control, donde entrarían el tema de las válvulas. Estas válvulas ya sabemos que permiten abrir y cerrar el ducto, ¿no? Esa es su función principal. Cualquier válvula es esa es su función. Luego, después está otro elemento que sería el tema de los elementos de transporte, que se refiere más que todo al tema de direccionar o llevar el aire comprimido de un punto a otro. ¿Cómo se simboliza? De esta forma. Luego ya vienen los elementos de trabajo. En este caso yo escogí el tema de un cilindro porque es más amigable con el tema de los con el tema de actuadores, ¿no? Entonces, a esos los vamos a llamar elementos de trabajo. Entonces, en resumen, tenemos elementos de protección, que es las partes importantes de un circuito neumático, que son los elementos de protección, los elementos de control, los elementos de transporte y los elementos de trabajo. Y vamos a llamar al tema del compresor neumático y al depósito como elementos de compresión, ¿ya? Y acá viene la parte más importante, la que les hablaba de la unidad de mantenimiento o elemento de protección, o también llamado FRL. ¿Por qué FRL? Porque tiene tres componentes muy importantes, que es la parte del filtro, del regulador y del lubricador. Vienen diferentes presentaciones, ¿no? Como podemos ver, acá tiene una presentación distinta, acá tiene otra presentación distinta, pero no les falta ninguno de los tres componentes que hemos dicho, que es el filtro, el regulador, el lubricador. El regulador y el manómetro casi siempre vienen juntos. En este caso, en el primero, donde está numerado, donde está el puntero de mi mouse, dice 1, ¿no ve? Dice on-off, aire comprimido, dice, ¿no ve? Entonces, esta es una válvula de alimentación. Generalmente se le pone en circuitos para el tema de cortar el aire. Y, por ejemplo, podemos desmontar la unidad de mantenimiento. Es un elemento de protección, pero no es parte de la unidad de mantenimiento. ¿Ya? Entonces, la unidad de mantenimiento, así les repito y les recalco, siempre va a estar compuesto por tres: filtro, regulador, lubricador. Por eso el tema de FRL. Ya ahorita se preguntarán, ¿no? ¿Qué tal si no hay regulador? Igual se llama unidad de mantenimiento, ya no. O sea, ya sería filtro y lubricador. Nada más. Ya no es un elemento de protección completo. Tampoco, y peor, no se llama unidad de mantenimiento. Ahora, el filtro con separación de agua. ¿Cuál es la función del filtro? Es eliminar las impurezas a la entrada del aire, ¿no? Pues, por ejemplo, el aire, una vez que sale del compresor, esta puede salir con una cierta humedad, o si no, podemos tener en la misma red eh, una saturación de agua, ¿no? Entonces llega al filtro y este filtro se encarga de eliminar lo más posible y lo elimina casi por completo, no siempre por completo, todas esas impurezas que vienen, como por ejemplo agua, puede venir partículas extrañas, puede venir
no sé, partículas de teflón, así, varias cosas. Entonces pasa por el filtro, filtra, el aire se filtra, entonces entra con una cierta cantidad de humedad. Luego llega al tema de regulación. ¿Por qué es muy importante este tema del regulador de presión? ¿Y por qué digo que el regulador de presión viene con el manómetro? Porque el regulador regula una cierta presión y ¿con qué lo visualizamos? Es con el manómetro. Entonces, por eso que van juntitos. Pero hay dos tipos de simbología, como podemos observar, el tema de la simbología detallada y el tema de la simbología simplificada. En la detallada va separando cada componente, pero en la simplificada ya lo generaliza. Y lo generaliza por el mismo caso que les dije, ¿no? Regulador con manómetro de presión. Y listo. Regula a la presión que uno necesite. No, por ejemplo, en nuestra red puede que, digamos, está diseñada para 12 bares, pero nuestros elementos de trabajo funcionan algunos a 6 bares, algunos funcionan a 7 bares, algunos a 8 bares, hasta 10 bares. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que suministrarle una presión nominal o si no, suministrarle la presión que necesitan. Por ejemplo, nuestra red está con 12 bares. Entonces, la unidad de mantenimiento siempre está a la entrada del actuador o el elemento de trabajo. Entonces, se regula la presión que requiere. Podemos regular desde los 0 hasta los 12 bares. Ese es el rango que tenemos diseñado en nuestra red, ¿no? Entonces, es eso. Ahora, pasamos al tema del lubricador. ¿Por qué es importante tener en una unidad de mantenimiento el tema del lubricador? Porque una vez purificada el aire, este aire se hace pasar por un líquido especial eh, para temas de unidades de mantenimiento. Entonces, este líquido o aceite, como se le llama, las micropartículas de aceite son arrastradas a través de la red, esto con el fin de lubricar las partes mecánicas del elemento de trabajo. Entonces, esa es la función. Por eso es que se necesita el tema del lubricador. Si no, los componentes o elementos de trabajo, como tienen partes metales, y tienen diferentes componentes, ¿no ve? Como hemos visto, es igual que el cilindro hidráulico que desmontamos, es igual, tienen juntas, tienen rascadores, tienen casi, casi el mismo sistema, sí, los componentes que tienen. Entonces estos tienen que ser lubricados. ¿Cómo se los puede transportar? Es a través del aire nada más, porque no se les puede abrir y echar como al motor o el aceite. Entonces por eso que se manda a través del aire micropartículas de aceite para que puedan ser lubricadas las partes que necesitan, ¿no? Eso. Entonces la simbología es esta, ¿no? Del tema del filtro, esa es la simbología. La rayita de abajo dice que este filtro tiene un purgador. Vámonos a la parte de atrás. Esta sería su purgador. Aquí abajo tenemos otro purgador, ¿no ve? Este es el para aliviar el aire, o si no, que digamos que tenemos ya exceso de impurezas, entonces podemos purgar de esa parte. Generalmente aquí donde se generan el tema de diré agua saturada. Entonces ahí van a tener, en un cierto tiempo se va a llenar de agua. Como podemos ver, el aceite similar se va a llenar en la parte del regulador, agua, ¿no? Entonces por eso que tiene un purgador. Purgador o si no, válvula de alivio sería, ¿no? Después tenemos regulador, filtro, luego tenemos el tema del lubricador también tiene un purgador y eso en temas de unidad de mantenimiento. Entonces no se tienen que olvidar qué es una unidad de mantenimiento
y si falta uno, no es una unidad de mantenimiento ya. Ahora, vámonos al tema de simbología y válvulas, ¿no? Las válvulas generalmente, como los conocemos, se refieren a esto, ¿no? Que son elementos que permiten cerrar o abrir un conducto, ¿no? O sea, como se ve en la figura, está abriendo, pasa el fluido y se cierra y no pasa el fluido. Generalmente en el mercado y desde que entramos en la carrera, siempre vemos este tema de válvulas, ¿no? Las válvulas tipo bola. Luego ya existen otros tipos. Este también es conocida, la de compuerta. Siempre lo van a ver en la ducha, no sé, en diferentes lugares. En instalaciones sanitarias generalmente se usan estas dos. Ya en tema industrial, ya estas ya se usan, ¿no? Las temas, esta no es muy utilizada. Las de industria casi siempre utilizan las válvulas tipo cuchillo, las válvulas tipo mariposa, ya con un sistema de conexión por bridas. Una brida es esta, ¿no? Esta conexión que podemos ver con cuatro tornillos, ¿no? Entonces se va a conectar de esta forma. Esta es una válvula tipo diafragma. También no es muy utilizado. Las válvulas, las electroválvulas, estas igual. Estas las van a ver en sistemas de gas, más que todo, donde se activan on-off, ¿no? O sea, abrir y cerrar. Pero bueno, ese era eh, el tema de válvulas que se ven en común. Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver este tipo de válvulas. Las válvulas neumáticas. ¿Por qué neumáticas? Porque son válvulas que solo permiten todo o nada. O sea, se abre todo o se cierra todo. No hay un medio que lo voy a abrir, medio que lo voy a cerrar. No hay. Entonces es por eso que vamos a ver este tema. ¿Cómo está construido? Podemos ver de esta forma. Acá tenemos siempre una válvula tiene una simbología, ya sea la válvula que sea, pero si es neumática siempre tiene. Y las hidráulicas también tienen la simbología. Entonces pueden estar accionadas de diferentes formas que vamos a ver más adelante. ¿Y cómo es en la parte interior, no? Si este tipo de válvulas que les muestro ahorita en la pantalla son de tipo corredera, ¿no? Acá podemos ver una válvula tipo 5.2, 5 vías. Entonces ahí está, ¿no? Cuando alimentamos, entra el aire por acá y sale por A. Entra por P, sale por A. Las demás son de escape, ¿no? Entonces entra por B, sale por S. Y la otra es de escape en el otro sentido. Si cambiamos al otro, ahí está, ¿no? Ya se está alimentando por P y sale por B. Y el aire está retornando, el aire en exceso desde A a R, ¿no? Entonces, una 5.2 siempre va a tener dos salidas de escape, dos vías de conexión de alimentación y una para alimentación de aire comprimido, que sería la P. O también en el sistema ISO, si no me equivoco, va a ser 1, ¿no? 1, 3, 5, y esta va a ser la 2 y 4, si no me equivoco. Ya, las válvulas, el tema de las válvulas, son elementos que regulan el puesto de marcha y todo, ¿no ve? Por el tema así como la presión del aire, según recomendaciones de CETOF, ya sabemos que CETOF es el Comité de Transmisiones Hidráulicas y Neumáticas. ¿Qué dice el, eh, el CETOF? Dice que las válvulas se distribuyen en cinco grupos grandes, ¿no? Que serían las válvulas de vías o distribuidores, ¿no? Las válvulas de bloqueo, las válvulas de presión, las válvulas de caudal y las válvulas de cierre. Las que más vamos a utilizar son las tres primeras, ¿ya? Las demás no mucho. Y vamos a verlas en las próximas clases, pero las que generalmente se utilizan en tema de circuitos neumáticos son las distribuidoras, que son utilizadas casi al 90%.
Las de bloqueo, que cuando se necesita bloquear el sistema, se utilizan. Generalmente estas válvulas son las de tipo 2.2. Las válvulas de presión. Estas válvulas vamos a utilizar eh, para regular el tema de la velocidad del actuador. Entonces, estas son casos especiales. Pero las distribuidoras o las de vías son utilizadas generalmente con sus diferentes tipos de accionamiento. Ahora, antes de entrarse al tema de simbología, uno tiene que saber el tema de las posiciones, ¿no? ¿Qué son las posiciones? Son los estados que puede tomar una válvula. Las, ¿Cuántas posiciones existen en la neumática? Generalmente existen las de 2 posiciones y las de 3 posiciones. Esas son las más utilizadas. Las de una posición rara vez la que van a utilizar, pero las de 2 posiciones y las de 3 posiciones siempre se utilizan. Las de 3 posiciones generalmente en la parte de hidráulica, van a verlo en camiones, tractores y diferentes cosas. En circuitos neumáticos más que todo se utilizan las de 2 posiciones porque solo necesitas cambiar entre un estado y otro estado. Mientras que en hidráulica ya se necesita 3 estados porque se hacen diferentes maniobras. Entonces nos quedamos con 3 estados hidráulica, 2 estados neumáticos, ¿ya? El tema de las vías y la simbología de las vías es de esta forma, ¿no? Con líneas. Entonces, pueden tener todas 2 posiciones, pero el número de vías es distinta, ¿no? Como podemos ver, 2 vías nos hace referencia a una válvula 2.2. Esta sería una válvula 2.2. La de 3 vías, la 3.2. La de 4 vías, 4.2. La de 5 vías, 5.2, así, ¿no? ¿Qué señala la flechita? Te identifica en qué dirección va a ir el fluido. Nada más. Ahora, una cosa que les recalcaba, ¿no? En clases es el tema de si la flechita está pintada y no está pintada. Cuando está pintada generalmente se dice que es una válvula hidráulica y cuando no está pintada se dice que es una válvula neumática, ¿ya? Pero a lo que he estado viendo e investigando, lo manejan de igual forma. Pero eso dice el tema de la ISO 1279, que regula el tema de sistemas de simbología en válvulas y diferentes accesorios, tanto hidráulico y hidráulico, ¿no? Diré, neumático y hidráulico. Ahora, otra de las simbologías van a ver este tema de taponcitos, ¿verdad? Aquí podemos verlo en diferentes. Entonces, ¿qué dice esto? Que no pasa el aire, ¿no? O sea, sí se puede conectar, pero hasta ahí nomás. No pasa del 1 al 2, en el caso de 2.2. En el caso de, de 3.2, no pasaría del 1 al 2 ni al 3, ¿no? No te dice a dónde pasa. En el AD5, en el punto 3, dice que no pasa ni a 2 ni a 3, ¿no? Ni a 2 ni a 4. Entonces, eso significa los taponcitos. Ahora, vamos a ver el tema de simbología, ¿no? El tema de accionamientos. Existen 5 tipos de accionamientos, los más usuales, ¿no? Que son las de accionamiento muscular o manual, las de accionamiento mecánico, las de accionamiento neumático, eléctrico o también puede ser combinado. Las de accionamiento muscular o manual son estas, ¿no? La primera imagen que podemos ver es un accionamiento, es una válvula que está accionada por un pulsador. También van a ver por joystick y por pedal y demás cosas, ¿no? Después viene accionamiento mecánico. Los accionamientos mecánicos casi siempre se lo generalizan para finales de carrera. Yo sé que han visto finales de carrera, se utilizan, yo creo que en mecatrónica, los que están llevando mecatrónica, ya lo han visto, ¿no? Entonces, son de este tipo. Y generalmente eh, son rodillos que se accionan mecánicamente a través de
una pulsación en la parte del rodillo. Estas pueden ser tanto simples como escamoteables. Escamoteables, ¿qué quiere decir? Que pasa en un sentido y no puede accionar y en el otro sentido sí lo acciona. Eso quiere decir, los de accionamiento neumático son que se accionan con aire, ¿no? Entonces, vamos a ver este tipo de entradas. Estas entradas son lumbreras de conexión rápida. Eso, ¿ya? Ya no me acuerdo el nombrecito especial de esto. Les digo si me recuerdo. Luego las eléctricas, ¿no? Las eléctricas se accionan a través de una bobina y todo el aparato se lo llama solenoide, ¿ya? Entonces es de manera eléctrica. Y el del accionamiento combinado, entonces puede ser, digamos que en este caso, por ejemplo, en la cuarta imagen que estoy con el puntero, es doblemente eléctrico, pero puede ser que en uno de los lados se pueda colocar un pulsador, ¿ya? Entonces esa válvula se va a poder accionar tanto manual y tanto eléctrico, ¿no? Así también podemos hacer eléctrico neumático, podemos hacerlo manual y mecánico, manual eléctrico, manual neumático y así. Vamos combinando uno a uno. Ahora, denme un cachín. ¿Alguna pregunta hasta ese punto? Antes de que entremos ya al tema de simbologías. Auxilio, una consulta. Dijo ISO 1219. 1279 o 8573. Ya. Es que estaba investigando y dice 1219. Ah, esa es. Ah, ya, gracias. Sí, 1219, ¿no ve? ISO 1219. El otro, la ISO 8375, si no me equivoco, creo que es. Ese es para el tema de tratamiento de aire. Te dice el tipo de clases. No lo he encontrado en el tema. Perdón, ISO 8573. Esa es. Es para el tratamiento de aire, que te va a decir por clases para diferentes aplicaciones. Ya. ¿Alguna consulta más? Bueno, creo que no. Bueno, creo que nos falta un minuto, creo. Entonces, vamos a iniciar otra clase ya. Ahorita les mando